Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a corregir lo que tenían de tarea, la guía de preguntas y las actividades. Vamos a arrancar con la guía de preguntas. Eh, no me acuerdo que les había dado la guía de preguntas, a ver. Creo que eran de la actividad de aplicación de conocimientos que nos diste. El uno, el 2 y el 3. Ah, no, ya me acordé. No, la guía de lectura no. Tenían las actividades, la actividad 2, el inciso 1, 2 y 3, y después tenían que completar el cuadro con los clásicos. ¿Era así? No Sí, me Sí, acuerdo. profe. sí. Sí, sí, era eso. Bien, entonces vamos con las actividades. De las actividades había un texto, ¿sí? Que el texto es sacado de una investigación de Adam Smith. Bueno, y entonces ustedes tenían que contestar una serie de preguntas. Decía, ¿puede decirse que del texto se desprende la idea de que la búsqueda del interés individual fomenta necesariamente el bienestar general? ¿Qué pusieron ahí? ¿Y qué pusieron en la uno? Podemos afirmar que de este texto se desprende esta búsqueda individual. Sí, está bien, está bueno. Me gusta esa respuesta, la que puso Emilia en el chat. ¿En qué parte del texto se desprende esa idea? ¿Qué dice? ¿Vieron donde dice, en la medida en que todo individuo procura en lo posible invertir su capital en la actividad nacional y orientar esa actividad para que su producción alcance el máximo valor, todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible? Creo que esa es la mejor parte donde marca que la búsqueda del interés individual fomenta el bienestar general. ¿Sí? Profe, sería como que ponele, si nosotros buscamos, o sea, favorecernos nosotros, también de alguna manera terminamos favoreciendo a todo en general, o sea, el Sí, bienestar general. esa es la idea de Dan Smith. O podés estar de acuerdo o no. Lo que Smith dice que cuando uno busca aumentar la máxima producción, ¿sí? Su máxima producción o alcanzar su nivel de producción máxima, lo que hace de alguna manera es incentivar a que la sociedad alcance el máximo bienestar posible. Que no tiene nada que ver con que si yo quiero aumentar la producción y para aumentar mi producción tengo que pisotear la cabeza de otro. Eso es otra cosa. Adam Smith nunca dice que eso es bueno. ¿Sí? Vamos a la 2.
Dice, analice hasta qué punto el último párrafo incorpora un juicio de valor sobre la efectividad de quienes buscan el interés colectivo. Profe, ¿querés que lea lo que puse? Dale. Yo ahí puse. Smith de manera abierta descalifica a aquellos que buscan el interés colectivo. Siguiendo con el punto anteriormente mencionado, el autor aseguraba que la mejor forma de alcanzar el bienestar social era encargarse de buscar el beneficio propio, y además despreciaba todo tipo de intervención de un tercero en aquello que fuera materia propia del mercado. Es decir, que consideraba innecesario el hecho de que alguien trabaje por el interés colectivo, siendo que este era una consecuencia del proceso autorregulador del mercado. Sí, en realidad Adam Smith incorpora un juicio de valor porque dice, fíjense en la última parte, dice, em, en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Y esta es la parte más importante que agrega él. Nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo. Digamos, él ahí incorpora un juicio de valor, porque, a ver, hay que ver qué es para Adam Smith hacer cosas buenas, ¿no? Eso es un juicio de valor. Así que, agregado a todo lo que vos dijiste, el análisis de esta última oración es importante. Digamos, una afirmación normativa incorpora un juicio de valor. ¿Sí? ¿Alguien puso algo más? ¿Algo que quieran compartir? ¿No? Bueno, y la 3 dice, ¿cómo relaciona estas ideas con el pensamiento global de la economía clásica y la situación histórica en la cual vivía Adam Smith? ¿Qué pusieron ahí? Podríamos ir directamente al cuadro. ¿A quién completó el cuadro? ¿Qué pusieron en...? Yo completé el cuadro. Bien. ¿Qué pusieron en...? Bueno, en ciudades relevantes y periodos. En esa puse desde 1750 hasta el siglo XVIII, especialmente en Europa Occidental. Bien, sí. Fines Yo del siglo. tengo desde 1776 hasta mediados del siglo XIX. En realidad, fines del siglo XVIII. Los clásicos del siglo XIX no. Los que van hasta mediados del siglo XIX, ¿quién me habló? ¿Agustín? No. Yo ¿Quién hablé, me habló? disculpe. Ah, Realdo. Realdo. Me confundí con Agustín. Em, mediados del siglo XIX, porque en realidad después vienen los neoclásicos, que es como una continuidad de los clásicos con otras ideas. La renovación de los clásicos se les llama los neoclásicos. Pero los clásicos van hasta fines del siglo XVIII. Después continúan los neoclásicos. ¿Sí? Así que bueno, ahí podríamos poner hasta fines del siglo XVIII, principio del XIX. Profe, entonces sería mediados del 18 que empiezan y terminan fines del 18. Fines del XVIII, sí. Ok. Bien, acontecimientos o contexto que pusieron ahí. Revolución industrial. Sí, ya medio que había Yo pasado la... puse Revolución Industrial, Agrícola y Francesa, Independencia de Estados Unidos y expansión del llamado comercio imperial y el surgimiento del Reino Unido. Bien, eso está bueno.
yo puse, le digo lo que yo puse. Revolución Francesa, si bien, digamos, estaba la Revolución Industrial, pero ya medio que ya estábamos ya estábamos adaptados a la Revolución Industrial. Como acontecimiento nuevo puse Revolución Francesa, expansión del comercio imperial y surge el Reino Unido como potencia. Igual está bien lo que pusieron. Ideas principales o discurso económico. ¿Qué pusieron ahí? ¿Cuáles eran las ideas de los clásicos? División del trabajo, División del trabajo, Libertad de producción y mercado. sí. mano invisible, Sí, mano invisible, esto de lo que hablábamos antes, ¿no? claro. Que una persona, siguiendo su producción máxima, viene una mano invisible que hace que regule eso y entonces maximice el bienestar de toda la sociedad. Es decir, los clásicos decían, si se opera libremente, se logran resultados óptimos. Decían como que habría un libre cambio que surgía del orden natural. ¿Cómo? Decían algo de un liberalismo económico, que eso se regía por un orden natural. Sí, en realidad de lo que habla, sobre todo los clásicos, hablan de la no intervención del Estado. Por eso habla del liberalismo económico. Pero bueno, también de esto, ¿no? Que si se opera libremente, se logran mejores resultados que si se regula. Profe, yo también puse como libertad económica. Lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Pero hay más cosas, hay más ideas de los clásicos. También puse teoría de las ventajas absolutas y después, bueno, teoría de las ventajas comparativas, Bien, teoría del valor, valor de uso, diferente al valor de cambio. muy bien. Profe, ¿dónde están esas? Porque en el apunte de cátedra no están. En el apunte de cátedra hay bastante y el resto está en lo que les pasé de Pérez Henry. Ah, Sí, Le pasé ahí la complementaria. Algo importante que hablaban los clásicos es que, bueno, el trabajo lo tomaban como creador de riqueza y que el costo de producir un bien se reflejaba en el valor de los bienes. Entonces, los clásicos empiezan meten este concepto, ¿no? El valor de los bienes, cuánto vale cada bien. Por eso ahí, no sé si Camila, no sé quién hablaba, eh, que hablaba del valor, el valor de los bienes. Los clásicos justamente hacen hincapié en eso. El costo del bien está dado por el valor de los bienes. Eh, También hablan de la riqueza como un concepto de flujo. Eso también lo incorporan los clásicos. ¿Mm? De hecho, los clásicos son los primeros en decir que existen leyes de comportamiento, ¿no? Entonces, estas leyes de comportamiento, como por ejemplo la ley de oferta, la ley de la demanda, permiten la predicción, o sea, permite predecir hechos. Eso, bueno, es algo que incorporan los clásicos, son conceptos de los clásicos, conceptos económicos que que se incorpora a través de Adam Smith y de todos los que conformaban el grupo de estos pensadores, ¿no? esas leyes de comportamiento serían las leyes de mercado. Sí, como Ah, por ok, ejemplo la ley de oferta, demanda, claro. ¿sí? El equilibrio. Bien, ¿y qué más? Hay una idea más que trabajan. ¿Qué dicen los clásicos sobre el excedente? Que se reparte. Sí, se reparte, pero ¿por quién es generado? ¿Por qué actividades? Porque acá los decía, clásicos, decía algo que no era solo por la agricultura, sino que también por la industria. exacto. Acá los clásicos incorporan a la industria. Dicen, bueno, el excedente es generado por la agricultura y por la industria.
¿sí? Como que la industria ocupa un papel importante en la economía en esta época. Bueno, los autores, Adam Smith y David Ricardo, ¿pusieron a los dos o solo a Adam Smith? Yo puse los dos. Bueno, A los dos, profe. pongan Yo los dos, también. ahí está, pongan los dos como principales. Clases sociales, Trabajadores, capitalistas y terratenientes. bien, los clásicos diferenciaban esas clases sociales. Los terratenientes, que eran los dueños de la tierra, los capitalistas, que eran los dueños del capital, y los trabajadores, que eran los dueños de la fuerza de trabajo. La actividad económica, las principales, agricultura e industria, y rol del Estado, ¿qué No decía? Intervencionista. Sin Quedé intervención. Bien, muy bien. Bueno, bien. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, vamos a continuar con las escuelas, a ver si podemos ir terminando la unidad 2. Por lo menos mi idea es poder cerrar las escuelas hoy y que quede de tarea la guía de lectura, para que si después tienen alguna duda me preguntan la semana que viene y podemos empezar la 3, que es bastante más larga y tiene bastante práctica. Así podemos llegar bien a la actividad evaluativa. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda de lo que hicieron de tarea? No, profe. Bueno, cualquier cosa me pregunta. Entonces vamos a seguir. Después de los clásicos viene, bueno, como dijeron ahí, viene, bueno, principios del siglo XIX, ¿no? Ahí se empieza a desarrollar el marxismo. El marxismo, si bien es una corriente de pensamiento que se dio sobre todo en Alemania, ¿sí? ¿Qué contexto había a principios del siglo XIX? Uy, me están... Ahí está. ¿Qué hechos pasaban a principios del siglo XIX? ¿Qué les parece? Profe, la segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX. Sí, a mediados del siglo XIX. Acá estamos al principio. Estaba ahí, digamos. Se estaba desatando, pero ¿qué sucedía? Había mucho malestar en esta época. ¿Cuál era el malestar? ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Marx, ¿por qué se caracteriza Marx? Por Ustedes, ser, por ser uno de los padres del socialismo, puede ser. sí. ¿Y qué criticaba Marx? ¿A El quién capitalismo. criticaba? El Al capitalismo. Al capitalismo. capitalismo. ¿Por qué lo criticaba? ¿Qué decía? Porque decía que lo que serían las propiedades privadas eran de burgués y todas esas cosas así. ¿No? ¿Y qué pasaba con esos que eran de burgueses y qué sé yo? ¿Qué tenían de malo? El trabajador salía perdiendo. Exacto. El capitalismo o el capitalista se aprovechaba del trabajador. Esa es la gran crítica al capitalismo que hace Marx. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba en esta época? Debido a la revolución industrial y a las fábricas, había extensas jornadas de trabajo y había condiciones de trabajo insanas, ¿sí? Había trabajo infantil, bueno, había malestar en las fábricas. Tal es ese malestar que de hecho a principios del siglo XIX nace el movimiento sindical. El movimiento sindical viene a defender de alguna manera al trabajador. ¿Sí? Entonces, dado ese contexto, Marx tiene algunas ideas principales que son que las fuerzas productivas, que nosotros ya vimos, tierra, capital, trabajo, empresa, bueno, esas fuerzas productivas son dinámicas y cambian permanentemente.
Y a su vez, esas fuerzas productivas son las que mantienen la pirámide. Sobre todo los que mantienen la pirámide son los trabajadores. ¿Mm? Marx, por otro lado, plantea que la armonía o el equilibrio, Marx es el primero que habla de equilibrio, es un punto entre dos contradicciones, ¿sí? Entonces, eso ahí ustedes seguramente cuando vean, no sé si vieron en sociales a Marx o en la secundaria, eh, el texto de Marx está dividido en dos, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. ¿Ustedes tienen sociales ahora o no? Sí, profe. ¿Ya vieron a Marx? No. ¿No? Ah, bueno, qué suerte. No. Em, tienen el libro, el gran libro de Marx, está dividido en dos, en el materialismo histórico y en el materialismo dialéctico. Em, esas dos cuestiones de Marx lo que hacen es simplificar su pensamiento, ¿no? Em, él, en cuanto al materialismo histórico, distingue tres elementos. En primer lugar, la base material de la sociedad. La base material habla de estas fuerzas productivas, que es lo que les digo que sostienen la pirámide, ¿sí? Después habla de las relaciones sociales. Dice que las relaciones sociales de producción son muy importantes, ya sea las relaciones entre las personas o las relaciones entre las personas y las maquinarias, suponer, ¿no? Las relaciones entre las personas entre sí y las personas y las cosas. Y en tercer lugar, habla de una superestructura. Esa superestructura está compuesta ya de cuestiones institucionales, jurídicas, leyes. Todo eso conforman el materialismo histórico. ¿Mm? Y el materialismo dialéctico habla de este punto de equilibrio. Él le llama la tesis y la antetesis. ¿Qué significa? Que si hay una persona que tiene una idea, vamos a suponer la tesis, yo se las Profe, explico, sí, ¿es antetesis o antítesis? o antítesis, es lo Lo mismo. mismo. Eh, a lo que se refiere es, la tesis es una idea original, ¿sí? Vamos a suponer la de Ptolomeo. Y la antítesis o la antítesis es es la otra idea, la de Galileo, vamos a suponer. Entonces, bueno, de ahí sale una síntesis, es decir, entre dos contradicciones, entre alguien que dice que esto es blanco y alguien que dice que esto es negro, bueno, surge un gris, un equilibrio. ¿Mm? Esa síntesis se va a conformar después de una ley, ¿sí? Se desemboca en una ley. Eh, Marx habla de que en todas las sociedades hay estas dos cuestiones, tanto materialismo histórico, que está formado por estas tres cosas, y el materialismo dialéctico, que está formado por la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Mm? Profe, Entonces, perdón, ¿cuál es el primer elemento del materialismo histórico? el primer elemento del materialismo, las fuerzas productivas que son dinámicas y cambian permanentemente, nosotros hablamos que es la base material de toda sociedad. Bueno, ¿qué dijimos que era? La tierra, el trabajo, capital, la empresa, ¿sí? Las fuerzas productivas. Espérate que acá está. ¿Sí? Esa es la primera. Después vienen las relaciones sociales, que él lo marca como importante. Las relaciones sociales, las relaciones entre las personas y la relación entre las personas y las cosas. Y algo que regula todo eso, que son las instituciones. Las instituciones y las leyes regulan tanto las relaciones como las fuerzas productivas. Toda sociedad tiene esas tres cosas. Y además es importante el materialismo dialéctico, que él lo resume en esto del punto de equilibrio, la armonía, cuando una sociedad está en equilibrio. ¿Mm?
Entonces, bueno, esas son más o menos las ideas básicas de Marx. Y sobre el final habla de el excedente, el trabajador como generador de valor. Ese trabajador genera una plusvalía y la plusvalía se la apodera al capitalismo. Entonces, ¿qué dice Marx? El Estado tiene que intervenir para ver cómo protege al trabajador del poder del capitalista, que siempre se está apoderando de esa plusvalía, que la genera el trabajador, pero que se la queda el capitalista. ¿Sí? Por eso Marx, en las clases sociales, él distingue dos clases sociales, los capitalistas y los trabajadores. ¿Sí? Más allá que las fuerzas productivas, nombra todas las fuerzas productivas, reconoce dos clases sociales, los capitalistas y los trabajadores. Después la actividad económica para él son todas importantes, pero clases sociales, capitalistas y trabajadores. Y él está a favor de que el Estado intervenga. ¿Intervenga para qué? Para articular las voluntades del individuo, defender al obrero del capitalista. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Mariano. Mariano. Perdón, profe, no, lo toqué sin querer. Bueno, no hay problema. No, yo por si a lo mejor querías decir algo y estaba ahí el micrófono prendido y... Bueno, Entonces, profe, perdón, las actividades económicas son todas. sí, O todas. sea, ok. Agricultura, industria, comercio, todas. Marx no distingue, habla de todas las actividades económicas. Pero sí lo que distingue es quién es el generador del excedente o de la plusvalía que le llama él. ¿A qué le llama plusvalía? A lo que excede entre lo que se produce, ¿sí? Lo que se produce y lo que se consume. Bueno, hay una plusvalía. O el precio que se cobra y el costo que se tiene. Hay una plusvalía. ¿Quién se queda con esa plusvalía? Se la queda el capitalista. Y en realidad el trabajador es el que genera la mayor parte de esa plusvalía. Eso es lo que dice Marx. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, después de eso, vienen los neoclásicos. Los neoclásicos ahí sí vienen a mediados del siglo XIX en Europa Occidental. ¿Qué pasaba a mediados del siglo XIX? Bueno, a mediados del siglo XIX había, había gran productividad, empiezan a, como empiezan a explotar las economías de mercado, ¿sí? Ya no hay economías prácticamente de mando, hay muy pocas. La mayoría de las economías son economías de mercado y economías mixtas. Hay una explotación en escala por el crecimiento del transporte. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que a medida que se aumentaba la producción, el costo disminuía. Bueno, ¿por qué? Porque se aprovechaba todo con el transporte. Como el transporte llegaba a cualquier parte del mundo, eh, era menos costoso producir en gran escala y distribuir que producir en partes pequeñitas, ¿sí? No se olviden que acá viene, bueno, lo que dijeron antes, la división del trabajo, acá es el boom de la división del trabajo y la especialización, ya estaba súper aceitado eso. Entonces se empieza a producir a gran escala por la división del trabajo, la especialización y el crecimiento del transporte. Hay concentración y centralización del poder. ¿Qué significa? Bueno, significa que se distinguen distintos tipos de mercados. No hay un único mercado. Hay distintos mercados. Hay los mercados que son formadores de precios y los que son tomadores de precios. ¿Sí? Que eso después lo vamos a ver más adelante en la unidad 3. Vamos a analizar los mercados de competencia perfecta, los mercados de monopolio, los de oligopolio. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en que toman precio del mercado
como los cereales, por ejemplo, la soja está a tal precio y yo vendo soja, todo lo que quiero a ese precio de hoy, ¿sí? Esos son tomadores de precio. O los que son fijadores de precio. Por ejemplo, los monopolistas o los oligopolistas, ¿sí? Por ejemplo, la luz, el gas, qué sé yo, la nafta, los cigarrillos, o los celulares, son todas empresas que fijan precio, ¿sí? Entonces, bueno, los neoclásicos hacen un desarrollo de eso. ¿Por qué? Y bueno, porque es la época, porque se empiezan a expandir todos los mercados y a tomar distintas formas. Entonces, esta época, a mediados del siglo XIX, se ve mucho la concentración y centralización del poder. Bueno, a ver, somos 2 empresas de cable o 3 empresas, bueno, vos agarrás esta parte del mercado, yo agarro este y cobramos este precio. Eso es concentración y centralización del poder. ¿Mm? Bueno, ¿cuáles eran las ideas de los neoclásicos? Las ideas de los neoclásicos eran, los neoclásicos fueron los primeros en redefinir el objeto de la economía, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque los neoclásicos fueron los que hicieron escasez, hicieron hincapié en redefinir la idea de escasez, ¿no? Que la escasez es relativa, es una escasez que tiene que ver con las necesidades ilimitadas de las personas. Los neoclásicos se ocuparon de eso. Y de la formación de los precios. Por otro lado, definieron al hombre. El hombre lo tomaron como abstracto y homogéneo. En un primer momento, que fueron los primeros neoclásicos, después ustedes lo van a ver en microeconomía, en un primer momento decían que la satisfacción o el placer se podía medir. Es decir, las personas podían medir cuán satisfechas estaban. Después los segundos neoclásicos hablan de que no se puede medir, pero sí se puede ordenar. Yo puedo decir, bueno, este conjunto de bienes me da menos satisfacción que este otro conjunto, ¿sí? Pero bueno, los neoclásicos incorporaron la idea de satisfacción. ¿Cuándo está satisfecha una persona? ¿Mm? Económicamente hablando, ¿no? De bienes, estamos hablando de bienes. Después también los neoclásicos hicieron un análisis estático, porque hasta ahora era todo dinámico. Es decir, se evaluaban variables y nunca se frenaba. Bueno, si aumenta el precio, entonces aumenta la cantidad y entonces disminuye esto y disminuye lo otro. Eran análisis dinámicos. Los neoclásicos se centran todos en análisis estático. ¿Qué quiere decir un análisis estático? Que se mueve una variable y las otras las dejo constantes, ¿sí? Por ejemplo, se modifica el precio del bien, pero el ingreso del consumidor y el precio de los otros bienes permanece constante. ¿Qué pasa con eso cuando se modifica el precio del bien? ¿Qué pasa cuando se modifican los gustos de los consumidores, pero todo lo otro permanece constante? Eso es análisis estático en economía. Lo desarrollaron los neoclásicos. ¿Mm? Y antes se usaba siempre el dinámico, Se usaba análisis dinámico. dinámico. Ok. Sí, sí. De hecho, hay muchos modelos muy antiguos que ya casi no se usan. La mayoría de los análisis son estáticos, sobre todo en la microeconomía, que es partidaria de los neoclásicos. Después en la macroeconomía se usan modelos más dinámicos. En la macroeconomía, Keynes, ahí ya estamos en Keynes. Pero en la microeconomía neoclásico todos los análisis son estáticos. Por eso se usa mucho la palabra que ustedes van a ver, ceteris paribus. Profe, ¿y cómo sería el dinámico? Bueno, ya lo van a ver. Ya cuando ustedes vayan a macroeconomía se van a dar cuenta. La macroeconomía a veces se analizan distintas variables a la vez. Si se modifica el ingreso, si se modifica la inflación, si se modifica el pleno empleo de los factores, ¿sí? Son análisis dinámicos en los que muevo varias variables a la vez. ¿Sí? Nosotros
los neoclásicos todavía es un análisis estático. ¿Mm? Digamos, después ustedes cuando vean la economía que tiene dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía, que ustedes la van a tener en la facultad, la microeconomía, la mayoría de todos los modelos son estáticos. Se analiza el movimiento de una variable dejando constante las demás. La macroeconomía tiene algunos modelos más dinámicos. Y para los que siguen después licenciatura en economía, van a tener materias en las que tengan varios modelos dinámicos. ¿Sí? Nosotros acá, hasta acá, en primer año, introducción a la economía, vemos qué desarrolla cada corriente. No nos metemos en eso. De hecho, uno de los modelos que ustedes van a ver después más adelante, que es oferta y demanda, es solo análisis estático. ¿Sí? No llegan a ver dinámico todavía. Bien, otra cosa importante es la formación de los precios. La formación de los precios para los neoclásicos eran un indicador de la escasez. ¿Sí? Y los neoclásicos hicieron mucho hincapié en la utilidad de los bienes, la utilidad que le reportaban al consumidor determinados bienes. Los autores que son neoclásicos, los más conocidos, los van a ver ahí en el libro, que son Marshall, Walras y Jevons. ¿Sí? Ahora yo les voy a mostrar el cuadro, cómo va quedando. Clases sociales no distinguen los neoclásicos, no distinguen clases sociales, actividades económicas son todas. Lo que sí hacen hincapié de los neoclásicos, siguen la misma corriente de los clásicos. O sea, no están a favor de la intervención del Estado. Los neoclásicos están a favor de la libre interacción de la oferta y la demanda. O sea que el Estado para los neoclásicos no debía intervenir. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda de los neoclásicos? No, profe. Bien. Bueno. Y por último, vamos a ver a Keynes, que el Keynes sí es más de la macro. Keynes aparece ya en el siglo XX. ¿Qué pasaba en el siglo XX? Principios del siglo XX, ¿qué contexto había? Lo tienen que saber eso. ¿El crack del 29? Sí, la Primera Guerra Mundial. Que también antes de eso se pensaba que iba a ser un año de mucha riqueza porque estaban creciendo mucho la economía de los distintos países. Exacto, y sin embargo cae Y la sin bolsa. embargo, cae la bolsa y aparte hubieron 2 guerras mundiales. Exacto. Entonces, bueno, eso sí limitó Un lindo año bastante, fue. ¿no? Un lindo año, sí, Sí, ¿no? sí. Un lindo periodo. Un lindo periodo. Acompañando eso se da el abandono del patrón oro, ¿sí? Y se empiezan los controles de cambio, que hasta el momento no había controles de cambio. Bueno, acá se empieza con controles de cambio. Bueno, ¿cuánto se tiene que comprar y cuánto se tiene que vender para mantener la divisa en tal precio? Acá es donde surge eso, los controles de cambio. ¿Qué había como ideas principales o a qué apuntaba Keynes? Keynes, yo ya les dije, tira a la macroeconomía, o sea que los conceptos que él habla son conceptos globales, no son conceptos individuales. Si ustedes se fijan, los neoclásicos, hablar de la utilidad que le reporta al consumidor un bien, es un concepto individual, te está hablando de las familias. ¿Sí? En cambio, Keynes hablaba del ingreso nacional. ¿De qué dependía el ingreso nacional? De la demanda efectiva.
¿Qué era la demanda efectiva? Bueno, la demanda efectiva era la suma del consumo más la inversión. ¿Sí? Cuanto mayor propensión marginal a consumir había, menos inversión había. Es decir, si yo el ingreso nacional lo tengo dividido entre consumo e inversión, cuanto más una sociedad destina al consumo, menos plata invierte. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía Keynes? Si nosotros incentivamos el consumo, el ingreso aumenta. ¿Por qué? Y porque el consumo depende del ingreso. Si una persona consume mucho es porque tiene mucho ingreso. Ahora, Keynes, ¿qué planteaba? Bueno, ¿cómo aumentamos el ingreso? Y hay una serie de medidas que ustedes tienen ahí en el apunte que Keynes planteaba como expansión de la economía. Para Keynes era muy importante expandir la economía. ¿Cómo se expandía la economía? A través del gasto, es decir, cuanto más gastaba el Estado, ¿sí? En inversión, más ingreso había. Esto para que se incremente la demanda efectiva. Exacto. Todo lo que decía Keynes era para incrementar la demanda efectiva. Política monetaria. ¿Cómo hacía a través de la política monetaria? Bueno, tenía que haber mucho dinero en la economía, ¿sí? Entonces, el Estado tenía que tener una política monetaria expansiva para que haya mucho dinero en la economía. ¿Y cómo? Y bueno, no sé, comprando títulos públicos. Entonces el Estado tenía que comprar títulos públicos, compraba y inyectaba dinero en la economía. Aumentando la inversión pública, aumentaba el gasto público para aliviar la inestabilidad económica. Redistribuir la renta, tenía que darle más plata a las clases gastadoras, es decir, a las que destinaban más en consumo, que al resto. Entonces, bueno, habría que ver qué tipos de impuesto aplicaba el Estado, ¿sí? No impuestos regresivos, que le quitan más al que menos tiene, sino impuestos progresivos. Esas eran políticas que incentivaba Keynes para aumentar la demanda efectiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta en todas estas medidas que yo les estoy diciendo, ¿qué proponía Keynes? Y bueno, que el Estado tenía que intervenir. Era un, un propulsor de un Estado interviniente. ¿Para qué? Y para realizar políticas de estabilización, para estabilizar la economía. ¿Ante qué? Ante una crisis como la que sucedió en Europa y en Estados Unidos con la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, todas esas eran las ideas de Keynes. ¿Mm? Bien, yo voy a mostrar el cuadro, lo que me parece a mí, lo que yo puse. Después ustedes, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que leer Marx, neoclásicos y Keynes y ver si hay algo que a ustedes les parezca que haya que agregar o que les parezca importante para ustedes poder explicarlo después en el examen. No se olvide que los que van a hacer el examen van a ser ustedes. Yo simplemente hice el cuadro como una guía, pero los que van a rendir van a ser ustedes. O sea que agreguen todos los que a ustedes les parezca. ¿Sí? Yo voy a mostrar. Después lo voy a mandar por WhatsApp si quieren el cuadro. ¿Sí? Acá está el cuadro. ¿Están todos en el WhatsApp? Fíjense que no es muy largo. Ocupa exactamente una hoja. ¿Están viendo lo que comparto o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien. Bueno, este es el cuadro. Yo, nada, siempre lo uso como guía para las clases. Ahí en el apunte, todo lo que es Keynes, neoclásicos, está bastante bien explicado.
Me detendría un poquito en Pérez Henry por ahí con los clásicos y Marx, pero en general el apunte de cátedra está bastante amplio y no es complicado. Hasta acá son las escuelas más importantes. Después hay otros pensadores que son posteriores, pero que no son escuelas, ¿sí? Eso ustedes tienen el deber de leerlo. Yo no me voy a detener en eso porque prefiero darle importancia a la unidad 3. Pero más allá de eso y de este cuadro, que después lo voy a, ahora dejo de compartir, lo voy a pasar por WhatsApp mejor. Si hay alguien que no está en el WhatsApp, por favor, incorpórese. Lo paso por WhatsApp, así ya lo tienen todos y agregan los que les parece necesario. Para la clase que viene, lo que van a hacer es terminar, revisar toda la guía de lectura con el cuadro y ver si tienen alguna duda de la guía de lectura o si alguna pregunta no la pudieron hacer o no la entendieron, ¿sí? Entonces, creo que habíamos hecho hasta las 6. Bueno, tendrían que hacer de las 7 a las 23 para la clase que viene. Profe, la escuela neoclásica. Sí. Hay una pregunta que dice algo relacionado a la teoría del valor, determinación de los precios y distribución de los ingresos. ¿Eso puede ser que esté en lo de Pérez Henry? En lo de Pérez Henry, sí, Bien. ahí está bien valuado. Sí, lo de la teoría del valor es lo que yo les decía. En realidad, el valor de los bienes para los neoclásicos depende de la utilidad que le da al consumidor. Y ahí los neoclásicos desarrollan toda una teoría de la utilidad total, de la utilidad marginal. Pero bueno, O sea, que se centraron en el individuo y sus necesidades. exacto. No le den tanta importancia a algunos conceptos. Por ejemplo, utilidad marginal. Si ustedes ven que es muy complicado, o después Keynes cuando habla de consumo, inversión, propensión marginal a consumir, traten de entender la idea general, ¿sí? Porque esta unidad es todo teórica, no vamos a tomar práctica de esto, porque hay algunas formulitas ahí en el apunte y en Pérez Henry. No le den bolilla a las formulitas, ustedes traten de entender conceptualmente a qué apuntaba cada autor, ¿sí? Y esas ideas tenerlas bien sólidas, porque eso es lo que van a tener que desarrollar en el examen. Ideas, las ideas principales de cada escuela. O ¿Sí? sea, ¿es desarrollar el examen o es múltiple choice? O eso no se sabe. Mirá, no sé cómo va a ser la primera actividad evaluativa. Sé que hay varias preguntas que son múltiples choice, pero sé que hay algunas que son de desarrollar, porque la unidad 3 es toda práctica. Entonces, a lo mejor para esta unidad, que es la unidad 2, a lo mejor sea multiple choice o unir conceptos con alguna idea, qué sé yo, que te pongan las ideas de los pensadores en una columna y los pensadores en otro y vos tenés que unir a ver qué pensador tenía cada idea. Cosas así. Cuando tenga más datos de cómo va a ser el examen, yo les voy a ir diciendo. ¿Sí? Por lo pronto, sí, la fecha cierta, 18 o 19 de junio. Si no es el 18, el 19. Pero no tengo todavía la certeza. No tengo la certeza de cuándo es. Por eso me quiero apurar. Pero el 18 o el 19 no es el de administración. ¿Cómo? Creo que No, el el 18, 18. creo que el 18 o el 19 también habían dicho que a lo mejor estaba el de administración. Ah, no sé. No tengo ni idea. A lo mejor depende de eso. Si administración el 18, nosotros seremos el 19. El Habían 19 dicho nos que el dijeron que 19 era teníamos. la de derecho. Sí. No tengo ni idea, chicos. No tengo ni idea. Yo sé que estamos entre esos dos días.
Apenas yo tenga la confirmación, les aviso. De hecho, ahora le voy a escribir a la titular, a ver si tenemos más novedades. ¿Sí? Yo apenas tenga datos, les aviso. Bueno, si rinden derecho y después salen de una y se meten en otra. Administraciones del 23, dicen ahí. Sí, derecho creo que era el 19. Bueno, Y dijeron algo como que si el 19 está ocupado, lo pasaban para el 12. Algo así dijo la profe nuestra. no tengo esa información. No, si lo pasan al 12 estamos al horno. Bueno, llegamos. Y a tener que agregar clases si lo pasan al 12. Pero no tu parcial, el parcial de derecho, habían dicho. Ah, Que si no era el bueno. 19, se pasaba para el 12. No, el de derecho que hagan lo que quieran. Me llegan a adelantar una semana el examen, me muero. No, yo tengo el cronograma hasta el 18 para terminar con la unidad 3. De hecho, hay comisiones que hicieron una repasada rápida por la 2 y arrancaron la 3 porque la 3 es el pilar fundamental de la materia y es sobre lo que van a tener que hacer más ejercicios y probablemente cálculos y demás. Entonces, por eso quiero que cerremos hoy, que quede terminada la unidad 2, y me gustaría que para el martes ustedes hagan toda la guía de lectura, o sea, terminen de leer toda la unidad 2, hagan la guía de lectura, corregimos, si tienen alguna duda de la unidad 2, me preguntan, pero yo ya arrancaría el martes con algo de la unidad 3, para que no nos quedemos atrás. Recién hoy o ayer creo que subieron toda la bibliografía de la unidad 3. Así que yo les diría que este fin de semana metan pata con la lectura de la unidad 2. ¿Sí? Estaría bueno eso, profe. Más si esa unidad va a abarcar mucho el examen. Sí, tiene razón. Y sí, y son los ejercicios que más puntaje tienen. Por eso digo, qué sé yo digo lo que a mí me parece importante de cada escuela y de cada pensador, siempre hago lo mismo, por ahí le dedico un poco más de tiempo, por ahí un poco de menos, pero en definitiva las escuelas de pensamiento económico son todas cosas que ustedes pueden leer y, y son fáciles de entender. En cambio, la unidad 3, que tiene más práctica y que tienen cosas que ustedes no vieron nunca, eh, por ahí vamos a necesitar un poco más de apoyo y de hincapié. Eh, entonces, por ahí me gusta detenerme más en la unidad 3 que en la 2. Pero eso no quiere decir que no le quiera dar bolilla. Por eso digo, si ustedes terminan de leer todo, hacen un repaso de las escuelas que vimos hoy, pueden hacer la guía de lectura, ya el martes nos podemos quedar tranquilos que está cerrado ese tema y arrancar la unidad 3. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, les queda todo para ustedes, leer a ustedes. Hoy no, el trabajo no es mío, es de ustedes que le queda leer, resumir y hacer las preguntas. Y después del martes, ahí ya me pongo fuerte con la unidad 3. ¿Mm? Nos vemos el martes que viene. Dale, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Buen profe. fin de- Chao, profe. Chao. Chao.